Día de hoy, en este martes, como siempre, vamos a compartir el candidato responde. Ya nos acompaña el doctor Modesto Apolo en esta mañana y también nuestro invitado, el candidato a concejal del Distrito 1 de Guayaquil, Jorge Acaiturri, por la lista 6 Madera de Guerrero, que cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito empresarial, social y educativo. Se ha desempeñado en el sector privado a nivel gerencial, pero es en las instituciones públicas donde se ha desarrollado su vocación por lo social, la educación y la posibilidad de impulsar proyectos innovadores para el bienestar comunitario. Muy buenos días, bienvenido a esta mañana. El candidato responde. Doctor Apolo, buenos días. Buenos días, Vicky, Roberto, candidato Acaiturri. Si me permite decirle Jorge, para mayor por fluidez. favor, Modesto, Perfecto. Vicky, ¿cómo están? Un saludo cordial para todos los seguidores de Radio Romance. Perfecto. Empezamos por lo que pareciera ser evidente, pero no lo es tanto, y es ¿qué compone el Distrito 1? Bueno, el sur de la ciudad, la parroquia Febres Cordero, Jimena, Trinitaria, Ciudadelas del Sur, y etcétera, ¿no? Perfecto. Es donde Es el más grande y más populoso de la ciudad. También el más conflictivo por estar los puertos. Evidentemente. Básicamente. Y entrando un poco más en materia al respecto, efectivamente están más cercanos los puertos, tanto los privados como el puerto público. Dentro de las principales preocupaciones de la ciudadanía está el tema de la seguridad. Así es. Y el Distrito 1 es realmente zona candente, como se dice vulgarmente, en ese sentido. Hay quejas de los diversos barrios que componen, por ejemplo, la Trinitaria, el Guasmo, etcétera, en que el tema de la droga es un tema, y el narcotráfico, microtráfico, es un tema realmente candente. Muchos hablan del tema de cómo van a luchar contra la adicción ya cuando es adquirida. Así es. Pero el tema es, en prevención, ¿qué van a hacer? Encantado, y mire, yo iba a decir una frase que la voy a decir, pero creo que usted se ha anticipado. Todo el mundo habla de represión y nadie habla de prevención. Y esto es tremendamente importante, porque ¿en qué tenemos que invertir? ¿En qué hay que priorizar los recursos? En disminuir los factores de riesgo y que las personas puedan tener acceso a sus derechos, nutrición de calidad. Es inadmisible que el Ecuador, después de Guatemala, sea el segundo país en América Latina con desnutrición crónica infantil de niños de 0 a 2 años. Es inadmisible que todavía se vayan a hospitales de salud públicos, porque el IES también es público, y del ministerio, y no hayan insumos médicos, no haya medicina y no hayan médicos. Es insostenible que muchos niños no hayan podido regresar a clases porque no pueden, por la infraestructura que está en tremenda decadencia. Y también el tema de seguridad. Entonces nosotros vamos a trabajar fuertemente, y lo hemos venido haciendo, y ya mismo voy a explayar en eso, por disminuir los factores de riesgo, porque tengan nutrición, educación, salud de calidad y también seguridad. La señora alcaldesa ya se ha comprometido a instalar 41.300 cámaras de reconocimiento facial a lo largo y ancho de la urbe, sobre todo en las zonas denominadas bomba y en el transporte escolar y público, que estarán conectadas a las instituciones que velan por la seguridad ciudadana, ECO 911, Policía Nacional y Corporación de Seguridad Ciudadana, para que puedan anticiparse o tener una respuesta más ágil a un hecho delictivo. Pero fundamental para construir condiciones justas, para que cuando los niños en los sectores populares crezcan y puedan competir en el mercado laboral en igualdad de oportunidades, es disminuir los factores de riesgo, es invertir en educación, es invertir en salud, es invertir en nutrición, es invertir en urbanización, agua potable de calidad, alcantarillado, parques, internet, programas de ocio, vivienda popular, y etcétera. Y en esto nos dividimos las competencias con el gobierno. Sin embargo, una cosa son las competencias y otra cosa es la responsabilidad. Nosotros vamos a asumir la responsabilidad de trabajar para que en Guayaquil todos puedan desarrollarse integralmente. Ahora sí, en educación, ¿qué hemos hecho en materia de educación? Primero, 14.600 becas con institutos particulares de educación superior entregada para aquellos ciudadanos que tenían buenas calificaciones, pero que el Estado en las universidades públicas o institutos públicos no les dio una oportunidad. Esta es la mayor entrega de becas con institutos particulares de la historia del Ecuador, hecha por ningún gobierno. Maestrías, pregrados, licenciaturas, carreras técnicas e idiomas. Después, la mayor entrega de tablets de América Latina, con cobertor, teclado Bluetooth, ranura para el chip para que puedan fortalecer la conectividad. Mejoramos la memoria, velocidad y la cámara.
En el 2021 se entregaron 122.000 con la base de datos que nos entrega el Ministerio, y este año 115.000. Para el 2024 todos los alumnos, desde quinto de básica del bachillerato desde quinto de básica, sí, hasta el bachillerato, tendrán una herramienta tecnológica para poder estar conectados y adaptarse al blended learning, que es la mezcla entre la educación presencial y la educación online. Después, el programa Maestros Ejemplares, y es que no podemos tener educación de calidad si no actualizamos el conocimiento de rectores y docentes. Hasta la fecha, 600 rectores y más de 6.000 docentes se han capacitado en la ciudad en formadores y formadores, liderazgo educativo, gestión de planteles educativos, inglés, idioma fundamental porque la mayoría de información educativa se encuentra en esta lengua, matemáticas y lenguas, porque en el 2017 el Ecuador participó en la prueba PISA-D, que son las que miden el nivel educativo de los países en vías de desarrollo, reprobando en matemáticas, reprobando en ciencias y calificando con la calificación más baja de los que aprobaron en lenguas. Después, comunicación neurolingüística enfocada a la educación y metodologías de enseñanza online y coaching, ya que el mayor inconveniente que tuvieron los docentes en los censos que hicimos fue captar la atención de los estudiantes en un entorno distinto al aula escolar. El mayor proceso de capacitación en ofimática y conocimientos de computación entre centros multimedia que estaban cerrados en el 2019, que nosotros los reaperturamos, y los 2 buses digitales que pasaron a 4 en la gestión nuestra, capacitamos a casi 50.000 personas en ofimática, disminuyendo drásticamente el analfabetismo digital. Después, el programa Más Libros también evolucionó. Ya no solo se entregaban a las escuelas particulares, populares y fiscomisionales libros de matemáticas, lenguas, estudios sociales y ciencias naturales, sino que le agregamos el de desarrollo humano integral, fundamental para fortalecer los valores en ética y urbanismo tan venidos a menos en estos días. Agregamos la mochila escolar, hicimos la mayor entrega de mochilas con tela, JanSport, impermeable y ergonómicas para que los niños de los sectores populares no trasladen sus útiles escolares en funda, como sí pasaba en muchísimos lugares. Cambiamos en 800 aulas las pizarras de cemento y tiza que traen problemas respiratorios por pantallas touchscreen de 65 pulgadas, con todo el contenido de más libros insertos y más de 6.000 herramientas de gamificación para fortalecer la capacidad de creatividad, habilidades blandas e inteligencia social de niños y jóvenes que ahora tienen herramientas al nivel de los mejores institutos educativos de la ciudad de Guayaquil particulares. En el programa Jóvenes Ejemplares, sí, se les entregaba también una tablet. Y nosotros decíamos, ¿cómo puede ser que Generación Digital les entreguemos una tablet y acá también? Y decidimos cambiarlo por laptops. Seguimos financiando las becas de amparo para aquellos niños que han perdido a su padre, a su madre o a ambos. Pero le incorporamos zapatos blancos y negros para que al menos tengan zapatitos cómodos para ir a la escuela. En materia de cobertura social, oiga, la entrega de sillas de ruedas, andadores y bastones más grandes de la historia de la ciudad para atender a las personas con movilidad reducida, programas como Deteniendo Mi Cáncer en convenio con Solca, para que aquellas personas que no tienen los recursos para financiar su tratamiento oncológico puedan tener un servicio digno, programas nutricionales como lo son Crecer por un Futuro Mejor, en el cual en convenio con Children International y Tony Corp, 1.600 niños en situación de desnutrición después de las pruebas andrométricas con bandas MOAB que tenían casi con exactitud el estado de desnutrición, reciben desayuno y suplementos los 365 días del año para enfrentar esta desgracia que viven muchísimos niños y jóvenes en la ciudad y en la nación. Programa Barriga Llena, Corazón Contento, un gran acuerdo con los comerciantes del TTV que permite que frutas y verduras que hasta las 11 del día y se encontraban en buen estado, antes se botaban a la basura y representan 1,5 toneladas, ahora se recolectan, clasifican y se entregan a personas en situación de vulnerabilidad económica. Con esto beneficiamos a 120.000 ciudadanos al mes y seguimos trabajando en el mismo para que de forma colaborativa más instituciones se sumen. De hecho, es uno de los programas que yo pienso llevar a ordenanza para que, y lo repito, de forma colaborativa y no confiscatoria, más instituciones se sumen y podamos atender a los que menos tienen. En materia de educación, se me olvidaba la declaratoria de Guayaquil como territorio STEAM, un gran logro de la ciudad, ser un territorio de ciencias, tecnología, artes, matemáticas e
ingeniería en el cual con capacitación a docentes y la incorporación de 100 laboratorios de robótica por año, buscamos que esta metodología y este plan académico puedan inculcar los conocimientos que van a ser fundamentales para la demanda laboral del futuro en niños y jóvenes, para la denominada cuarta revolución industrial, y de esa forma puedan tener competencias que el día de mañana signifiquen ingresos de calidad que mejoren su vida y la de su familia. Entonces, todo este tipo de cosas son importantísimas en materia de prevención. Ahora, el municipio también tiene programas como Un Futuro de Drogas, sin Drogas, que trabaja en la prevención y la desintoxicación. Tenemos 2 centros de desintoxicación de drogas, uno para mujeres en el norte y uno en el Hospital Bicentenario. Y parte de la oferta de campaña es la construcción del centro de desintoxicación de drogas para varones en el sur. También en el sur vamos a construir el nuevo SUMAR, que tendrá todos la infraestructura y servicios que tiene el del norte: centro médico, veterinario, centro multimedia, canchas deportivas, proyectos de capacitación, culturales, de ocio y etcétera. Vamos a hacer una gran remodelación de los mercados del sur, incluyendo la construcción del mercado de el Guasmo Norte. Se viene la construcción del gerontológico del sur de la ciudad, con centro de rehabilitación y terapia física 100% gratuito para atender a nuestros adultos mayores. Hemos hecho mucho, pero falta mucho por hacer, sin lugar a dudas. Jorge, sin lugar a dudas, la inversión en lo social que ha realizado la alcaldía de Guayaquil en los últimos años es innegable. Eso no se puede tapar el sol con un dedo. Es prevención, Modesto. Sí, pero vamos al tema básico, que es, Guayaquil está calificada como una de las ciudades más peligrosas del mundo, a diferencia de Medellín de los años 80. Ahí había solo un capo que era el que llevaba el terror y el tema de las drogas. La batuta, varios capos, aquí hay varios trabajando capos, en un cartel, era lo que había en Medellín con un jefe, ¿no? Claro, pero acá son varios capos, varios cárteles y varias bandas. El tema es cómo poder el municipio, sabiendo que su competencia no es la de la seguridad, sabiendo también que su competencia no es la de educación ni la de la salud, pero de una u otra manera está cumpliendo. Así es. Pero en el tema de la seguridad, encantado. ¿Por qué no, o qué impide que el municipio, como lo hiciera otrora, en su debido momento me parece, no sé si fue el alcalde Férez Cordero o el alcalde Nebot, que contrató compañías de seguridad para que den seguridad en los espacios de la municipalidad? Ejemplo, parques, que es donde generalmente está el tema del microtráfico, áreas verdes, etcétera. Los pasos a desniveles se le hicieron unos balconcitos que todavía están ahí, nadie sabe para qué son, de los jóvenes, y era para que estén ahí justamente estos guardias de seguridad dando protección para la hora de los atascos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no, dentro del tema preventivo, contratar a estas compañías de seguridad para que le brinden seguridad dentro de los espacios municipales? A ver, eso no es prevención en sí, eso es reacción que no está mal, sobre todo por el problema tremendo que tenemos el día de hoy. Permítame como concepto acá explicarlo. La mano dura el día de hoy es necesaria. La articulación entre las leyes, las instituciones que hacen cumplir las leyes y los que velan por la seguridad ciudadana y los distintos niveles de gobierno es necesaria el día de hoy. Ahora, en un mediano plazo, si no hemos construido un proyecto que cambie la realidad de los sectores populares, la violencia trae más violencia. Pero lo que usted dice, nosotros tenemos guardias de seguridad contratados en los espacios verdes, no en los pasos a desnivel como usted lo acaba de decir, pero sí en espacios verdes. El tema es la tenencia de armas. Hacia allá sí creo yo que las leyes deben de cambiarse, al menos para que incluso a la policía metropolitana le permitan tener armas traumáticas, que no son letales, pero sí te permiten actuar ante un hecho delictivo. El Partido Social Cristiano ha estado presionando por eso en la Asamblea y lo vamos a seguir haciendo. Y ya la señora alcaldesa públicamente y todas las personas que trabajamos con ella nos hemos manifestado en el sentido de que al menos se tiene que permitir que estos guardias tengan armas traumáticas. Entonces es algo que yo creo que viene para el debate nacional, pero guardias tenemos contratados en los parques, en los mercados y en toda la infraestructura municipal. Pero aparte de eso también tenemos los operativos Puma, los operativos especiales, que son con camionetas del municipio, miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional,
y de la ATM, que custodian 40 circuitos de la ciudad las 24 horas del día, 40 circuitos en donde la delincuencia ha disminuido. Esa es una de las ofertas que nosotros queremos replicar, pero para eso necesitamos también la colaboración del gobierno central. Y mire, aquí no se trata de tirarse la pelotita de quién es la competencia, si el gobierno o del municipio. Es claro que las leyes, la República del Ecuador dicen que son competencias del gobierno, pero nosotros tenemos la responsabilidad de atender aquello que es prioritario para la ciudadanía que representamos. Pero hay que trabajar de forma articulada, hay que trabajar en conjunto. Ya tenemos una experiencia exitosa de lo que significa articularnos bien, y fue la vacunación, en la cual el gobierno consiguió las vacunas, pero nosotros montamos los centros en los que se pudo inocular a cientos de miles de guayaquileños. Así que hay que replicar ese trabajo para enfrentar este mal que aqueja a la nación entera. El candidato responde en esta mañana de Solo para Románticos. Hoy nos acompaña el candidato a concejal del Distrito 1 de Guayaquil por la lista 6 Madera de Guerrero, Jorge Acaiturri, junto al doctor Modesto Apolo, para continuar con este diálogo a través del 90.1 de Radio Romance, Los Sonidos del Corazón. Jorge, hemos hablado ya un poco del tema de la prevención, que definitivamente la presencia de elementos del orden hacen justamente el tema disuasivo. Ahora pasemos al tema educativo, que has topado tu tema educativo, tema de también de salud, etcétera. Vamos poco a poco desmenuzando. Encantado. Anteriormente existía un programa que se denominaba, Aprendamos, que se lo pasaba en la televisión 5 de la mañana, si mal no recuerdo, y se entregaba gratuitamente unos libros, y básicamente iba dirigido al tema de formar electricistas, albañiles, etcétera, etcétera. Temas técnicos, básicamente. ¿Qué pasó? Encantado. Uno, cuando entra a una institución, tiene que hacer un análisis del costo-beneficio. Y el costo de Aprendamos era muy alto, con un rating demasiado bajo, por lo cual nosotros decidimos redireccionar esos recursos hacia el programa de becas más grande de la historia del Ecuador, con institutos particulares de educación superior: el Instituto Tecnológico Argos, el ITB, la Universidad Tecotec, el Instituto Técnico Espíritu Santo, institutos de lenguas, y si me estoy olvidando de alguno pido mil disculpas, pero uno tiene que ser coherente con la forma en la que administra los fondos y buscar sacarles el mayor beneficio para la ciudadanía. Parte de esa plata se fue al mayor programa de becas de la historia del Ecuador, a la mayor entrega de tablets de la historia de América Latina, lo que no significa que hayamos frenado los programas para ciudadanos que no han tenido educación formal. También parte de esos recursos fueron hacia los talleres productivos, hacia estrategias, que se denomina el día de hoy, en el cual capacitamos no solo a lo que usted dice, sino que tenemos una gama de competencias en las cuales capacitamos a hombres y mujeres, y con esto grabamos a más de 15.000 personas al año en estos cursos. Asimismo, parte de esos recursos fueron direccionados a aumentar la capacitación que tenemos en materia de ofimática, que significa disminuir drásticamente el analfabetismo digital. Cuando uno llega a un cargo, tiene que hacer un análisis, porque los programas tienen que evolucionar en el tiempo para adaptarse a las nuevas demandas ciudadanas, y si no lo hacen, entonces esos recursos hay que redireccionarlos para aquello que realmente signifique beneficio para la gente. Ahora, si bien es cierto, siempre hablamos de darle dignidad al ciudadano. Por supuesto. Y todos los programas sociales van encaminados a aquello. Unos porque no tienen mayor dificultad, por decirlo de alguna manera, son más fáciles y más viables. Ejemplo, el tema de las nuevas urbanizaciones, que a precio realmente módico, en la cuarta parte del salario básico, puede obtener una casa, digamos que dentro de un esquema muy parecido al de los barrios, la ciudad de las Cerradas, con piscina, etcétera, etcétera. Pero eso me parece muy bien, en el sentido de que todas aquellas personas de clase o estrato socioeconómico no muy alto pueda permitirse tener y aspirar a este tipo de vivienda. Pero la mayor complejidad
tanto en el tema de falta de trabajo, tanto en el tema de peligrosidad, tanto en el tema de delincuencia, están en los denominados barrios marginales. Sí. Ejemplo, Guasmo, Trinitaria, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer para que en esos barrios se puedan implementar programas que les permita no solo mejorar la calidad de vida del barrio, mejorar la calidad de vida de los integrantes del barrio, sino también empoderar a las personas que viven en ese barrio para que ellos puedan recuperar de una u otra manera el orgullo de pertenecer a aquello? Y si me permites hacer un paralelismo chiquitito. No, sí, por supuesto. Guayaquil fue una durante el gobierno municipal de los Bucaram, en el cual el guayaquileño sentía vergüenza de decir que era guayaquileño. Hay que reconocer a León Febres Cordero que nos permitió a los guayaquileños ser orgullosos de ser guayaquileños. Recuperó el civismo y le dio orden Efectivamente. a la ciudad. Y con León también comenzaron los grandes proyectos de infraestructura. Por supuesto, digamos que León recuperó la ciudad, Nebot la desarrolló y Cintia le puso rostro humano, de sensibilidad y humanismo a la ciudad, lo cual, llevándolo a la historia, es un tema bastante importante y con una línea de accionar fijo. ¿Cómo llevar este paralelismo a aquellos barrios que se denominan periféricos o marginales y lograr esta recuperación del orgullo de ser? Encantado. El primero hay que decir que todos los programas que hemos conversado aquí son gratuitos y son para todos los habitantes de la ciudad. Eso uno, o sea que estos programas llegan a los sectores populares. Ahora, ¿qué creo yo que hace falta? Porque siempre hay cosas que hacen falta. Y yo no soy de los que vienen a los medios de comunicación a decir que todo lo que hemos hecho es perfecto. Falta, siempre falta. Sobre todo en una ciudad de más de 3 millones de habitantes que recibe la cantidad de migración interna que tiene la nuestra. Yo sí creo que hace falta un estudio para medir el índice de desarrollo humano por barrios, para tener un análisis claro de qué es lo que hace falta en materia educativa, en materia de salud, en materia de infraestructura, en materia de obras y de servicios, y poner manos a la obra en ese sentido. Es la única forma que va a permitir que los barrios, a medida que esto se va cumpliendo, se vayan desarrollando, las personas puedan creciendo en condiciones que les permita tener una oportunidad de vida que no sea incluirse en las bandas. Eso es lo que yo creo que hay que hacerlo. Medellín y varias ciudades conflictivas lo han hecho así. Hay que trazar un plan por barrio, porque cada barrio tiene sus características distintas. Hay que pensar los barrios e intentar construir las condiciones para que pueda desarrollarse integralmente. Es lo que yo creo que hay que hacer en materia técnica. Después de la información ya viene el plan de acción. Entonces, primero, un análisis de en qué barrio faltan centros de salud, en qué barrio faltan centros de desintoxicación de drogas, en qué barrios falta educación de calidad, en qué barrios falta internet, en qué barrios hay un deficiente servicio, por ejemplo, de agua potable, alcantarillado, en qué barrios hacen falta programas culturales. Todo esto va a ser fundamental para desarrollar un plan que permita recuperar los sectores populares y que los niños crezcan con dignidad. Mire, yo tengo una frase y la digo siempre: ¿para qué tenemos que trabajar nosotros? Para que nunca más la diferencia entre un niño rico y un niño pobre sea que el rico por rico lo tiene todo y el pobre por pobre no tiene nutrición, no tiene educación, no tiene salud. Si nosotros logramos desmontar estas infraestructuras de inequidad, porque ese es el problema de toda la inequidad que todavía existe en América Latina, que todavía existe en Ecuador y que por supuesto existen en la ciudad, vamos a dar un paso enorme hacia el progreso. Y cuando estos niños crezcan y vayan al mercado laboral, la palancocracia se acabó para darle paso a la meritocracia. Y el que más se esforzó, el que más trabajó, es el que va a obtener los mejores empleos. Por lo tanto, la riqueza se redistribuye por un proceso natural y no impuesto ni impositivo. Pero también, no solo que se redistribuye, sino que también se genera al tener una clase media más competitiva para enfrentar los desafíos de la modernidad. Cuando se le preguntaba a Luis Pérez Gutiérrez, ex alcalde de Medellín, Debe tomar agüita un por poquito, favor, porque hablo hay que hidratarse. bastantes cosas. Hay que hidratarse. Cuando se le preguntaba a Luis Pérez Gutiérrez, alcalde de Medellín, luego del desastre Sí. el alcalde que comenzó la recuperación de los barrios. Efectivamente. Él manifestaba que una de las fórmulas que utilizó para recuperar a Medellín, luego lo de Pablo Escobar, fue
hacer que se sienta el ciudadano de ese barrio marginal como si fuera un ciudadano de primera clase. Claro. Que se sienta como, entre comillas, como rico, y ahí tiene el tema del teleférico y otras cosas. Pero es que estamos hablando de todo esto. Mire, lo primero que hizo él fue un análisis, ¿qué le digo? Correcto, pero índice de desarrollo humano por barrio. Es que eso, mire, eso a él le permitió la información para construir las condiciones de que los ciudadanos de los sectores populares se sientan que tienen todo absolutamente lo mismo que los barrios. Si me permite, 30 años tiene el Partido Social Cristiano en Guayaquil, y de hecho es una fuerza que está afianzada y digamos que más allá de su centro de operaciones su base está radicada en Guayaquil. Ese levantamiento, a medida que ha ido creciendo la ciudad, debe estar ya bastante avanzado por parte del Partido Social Cristiano en ese sentido. Yo le voy a decir algo. Si usted recorre muchos barrios populares, se va a dar cuenta que tienen agua potable, alcantarillado, todo lo que son competencias municipales. Y esto hay que explicarlo bien. El problema está que ante la situación que vivimos el día de hoy, es momento de rebasar competencias. Esa es la gran realidad. Pero, por ejemplo, yo le pregunto, los Guasmos. Si usted va a los Guasmos el día de hoy, todos tienen cobertura de agua potable. Igual que Trinitaria. De alcantarillado, calles asfaltadas, pavimentadas, parques y etcétera. Que muchos tienen que quizás mejorar o darle mantenimiento. Sí, por supuesto que sí, eso nosotros no lo vamos a negar. Enfrentamos una pandemia durísima en la que muchísimos recursos municipales se direccionaron hacia el área de salud, y también la ola de delincuencia ha hecho que muchísimos recursos municipales se direccionen hacia el área de seguridad. Pero que ha habido un trabajo que permite que muchísimos barrios que antes no tenían nada y eran lodo y caña, hoy sean zonas urbanizadas con todos los servicios básicos. Eso ha existido. También hay que explicar las competencias, porque mire, hoy muchísima gente se queja de que la luz se le va a cada rato. La electrificación es competencia del gobierno central. Y que los barrios estén oscuros o tuburizados, como se dice, también hace que sean más proclives a la delincuencia. Por eso digo yo que hay que trabajar de forma articulada. Cuando uno se convierte en representante de la ciudad, debe sacarse la camiseta del partido para ponerse la camiseta de la misma y la tricolor del Ecuador, y dejar las diferencias políticas de un lado para articular proyectos que nos permitan progresar en su conjunto. El individualismo le ha hecho mucho mal a América Latina. El primero yo, segundo yo, tercero yo. Una vez que lo dejemos de un lado y lo cambiemos por las palabras todos, ese día vamos a progresar como sociedad, cuando entendamos que somos un conjunto. Justamente hacia eso iba mi siguiente pregunta, y es... Encantado. La diferencia entre las comunidades orientales, por decirlo de alguna manera, versus las latinas, es que en las latinas prima el individualismo, y en las orientales los primeros 4 años se les da sobre la educación para vivir en comunidad, y eso es lo que nos falta, definitivamente. ¿De qué manera, y aquí van dos en una, de qué manera poder cambiar este sistema para que sea mucho más inclusivo? El tema es los primeros años educar para vivir en comunidad a la gente, primero, y segundo, en el tema de planificación de la ciudad. La ciudad ha crecido descomunalmente. Sí. De alguna manera ha crecido proyectada y de otra irregular. Pero, por ejemplo, ¿qué se va a hacer en el casco comercial por el tema y en los nuevos polos de desarrollo, digamos que dentro del área interna de la ciudad? Voy a poner un ejemplo, Puerto Santana. Encantado. Es indudable que en Puerto Santana el problema de parqueo es terrible, y no se diga en el centro de Guayaquil. Y para las urbanizaciones que se desarrollan dentro de Guayaquil, ¿qué sistema se está planificando para que este boom vehicular, que genera también trabas en el tráfico, vaya disminuyendo o no se dé? Eso lo podemos contestar después del siguiente corte comercial. Las 8 de la mañana con 47 minutos, estamos de regreso, y nuestra mañana es solo para románticos, y también queremos compartir con ustedes excelentes recomendaciones en esta mañana. Si estás buscando un tratamiento específico para la piel de tu rostro, ya no tienes que buscar más, porque llegó Bavaria, la marca número 1 en serums, que te trae el ideal para ti. Ácido hialurónico para la hidratación, vitamina C antioxidante, retinol antiarrugas, colágeno reafirmante y muchísimo más. Bavaria, número 1 en serums. Síguelos en @BavariaEcuador y encuéntralos en todos los autoservicios y supermercados de el país. Bavaria. Vamos a continuar
En este segmento, el candidato responde la mañana de hoy, martes 17 de enero, platicando con el candidato al concejal del Distrito 1 de Guayaquil por la lista 6 Madera de Guerrero, Jorge Acaiturri, junto al doctor Modesto Apolo. Jorge, sabemos que tienes muy poco tiempo, pero bueno, 2 respuestas encantado, muy cortitas. Encantado. La primera en el tema del cambio del switch para que de la cultura del individualismo pasemos al comunitario, y la segunda, movilidad, el tema de estacionamientos, desarrollo de la ciudad. La educación en primera infancia es clave para comenzar a educar a nuestros niños y jóvenes en lo importante que es la convivencia pacífica y armónica. Esa es la diferencia que tienen las sociedades nórdicas y orientales con relación a las latinoamericanas, y yo creo que hacia allá tenemos que apuntar, pero como política de Estado, diseñando políticas públicas que nos permitan incluir en el pensum académico la educación desde que son chiquititos en primera infancia, con un concepto de comunidad. Esto yo creo que va a ser clave para que podamos cambiar ese chip y comencemos a dejar el individualismo de un lado. El segundo, en movilidad tenemos grandes desafíos pendientes. Se está estudiando en materia de parqueos la posibilidad de hacer edificios de parqueo que a precios módicos permitan que más ciudadanos tengan la oportunidad de un estacionamiento, sobre todo en el centro de la urbe. Después, también estamos haciendo un gran estudio que nos permita determinar hacia dónde va el nuevo tráfico de personas en la ciudad y hacia allá lanzar las estrategias que tenemos en materia de construcción de estaciones, subestaciones y distribución de frecuencias. De aquí la noticia buena es que la Troncal 4, que estaba atrasada en su construcción, en materia de infraestructura ya está terminada y se están ya ajustando lo que falta para que pueda entrar en funcionamiento. Pero sin lugar a dudas necesitamos un estudio que nos permita determinar en una ciudad dinámica y que crece a un ritmo vertiginoso como Guayaquil, hacia dónde va el nuevo tráfico de personas, para hacia allá lanzar nuestras estrategias en materia de infraestructura y distribución de frecuencias. Pero no me queda más que agradecerte por lo corto del tiempo. Quedan muchas cosas por tratar todavía, pero en fin, deseo éxitos en la campaña, éxitos en el momento de las elecciones, y bueno, que todo sea por un Guayaquil mejor. Gracias, y más inclusivo. Permítanme agradecer por la entrevista, porque hace tiempo que no tengo preguntas tan interesantes y que me han permitido desarrollar temas que yo creo que son importantísimos y que se tratan muy poco, pero en verdad es hacia donde tenemos que enfocarnos si queremos cambiar en el largo plazo las cosas. Gracias a Modesto, Vicky y a todos los que participan en Radio Romance, y por supuesto un saludo cordial para la ciudadanía. Gracias.